Hola y bienvenidos. Vamos a continuar con el desarrollo de la arquitectura MVC. En el video anterior habíamos logrado implementar las vistas en nuestra arquitectura MVC. En esta ocasión vamos a insertar los estilos CSS y los scripts de JavaScript. Para ello nos dirigimos a la carpeta public y en la carpeta public teníamos una carpeta denominada assets, otra carpeta denominada CSS y JavaScript. En nuestro archivo CSS vamos a agregar un estilo bastante básico para identificar que estamos importando o haciendo referencia a los archivos CSS correctamente. Vamos a agregar un estilo básico. Por ejemplo, al body le vamos a indicar background red. Y también en el archivo JavaScript JS vamos a agregar un script bastante sencillo. Por ejemplo, alert. Y vamos a indicar hola, soy un script. Ahora vamos a hacer referencia a los archivos CSS y a los archivos JS. Para ello nos dirigimos dentro de la carpeta views, por ejemplo, en el archivo homeview.php. Aquí tenemos una estructura HTML bastante básica y dentro de la etiqueta head vamos a agregar una etiqueta denominada link. Esta etiqueta tiene un atributo href en donde vamos a indicar la ruta del archivo CSS. Pues nuestro archivo CSS se encuentra en la carpeta public dentro de la carpeta assets css styles.css. Entonces vamos a ingresar exactamente la misma estructura. Assets css styles.css. Vamos a irnos al navegador, actualizamos y efectivamente ya tenemos el estilo CSS referenciado correctamente. Ahora podemos hacer esta misma referencia desde otro archivo. Por ejemplo, vamos a ingresar al archivo nuevo y vamos a hacer copiar y pegar la misma referencia y nos vamos en la ruta page nuevo. Y esta vez la ruta o el archivo CSS no está cargando correctamente. Vamos a ingresar al inspector del navegador y vamos a verificar qué es exactamente lo que está pasando. Aquí nos está indicando que el archivo CSS que está cargando es en la ruta localhost 82 mvc public page assets css styles.css. Pues aquí tenemos una ruta que no es la correcta porque no tenemos una carpeta denominada page y el nombre page está jalando de la ruta que tenemos aquí en la parte superior en el navegador page nuevo. Ahora, ¿cómo podemos modificar esto o cómo podemos corregir? Podemos aquí agregar, por ejemplo, una ruta absoluta indicando acá desde la raíz. Vamos a regresar al navegador y tenemos el mismo problema. Aquí ya también nos está indicando localhost barra assets css styles.css. Lo suyo sería aquí completar toda la ruta completa, es decir, el nombre del proyecto que es MVC php / dentro de la carpeta public y assets. Regresamos al navegador, actualizamos y esta vez está cargando correctamente el archivo CSS. Ahora vamos a agregar también a la referencia al archivo JS. Entonces agregamos la etiqueta script y esta etiqueta script tiene el atributo src en donde podemos indicar la ruta del archivo script.js. Entonces copiamos la misma ruta. La diferencia en este caso sería que en la carpeta JS el archivo se llama scripts.js. Regresamos al navegador, actualizamos y efectivamente nos está cargando correctamente el archivo script.js. Ahora vamos a copiar y pegar la referencia en los otros archivos que nos hacen falta. Por ejemplo, eliminar, home, listar, modificar. Regresamos al navegador y nos vamos, por ejemplo, a la ruta modificar. Y efectivamente las referencias están funcionando correctamente. Podemos hacer una última prueba, por ejemplo, en la ruta listar y también nos funciona correctamente. Ahora tenemos un pequeño inconveniente y es que en cada una de las referencias que estamos realizando siempre estamos nombrando el nombre del proyecto y la carpeta public. Podemos simplificar esto un poco más. Para ello nos dirigimos en la carpeta o en el archivo config.php
y vamos a verificar lo que contiene la variable folderPath. Vamos a imprimir folderPath para verificar qué es lo que contiene esa variable. Regresamos al navegador, actualizamos y esa variable contiene exactamente lo que necesitamos: el nombre del proyecto y el nombre de la carpeta public. Entonces vamos a declarar una constante denominada define urlpath. Esta constante va a tener la variable folderPath. Y ahora vamos a utilizar esta constante en cada una de las referencias que estamos realizando. Por ejemplo, aquí en vez de php public vamos a reemplazar toda esta cadena y la vamos a llamar aquí urlpath. Regresamos al navegador y en la ruta nuevo verificamos que esté funcionando correctamente. Ahora vamos a copiar y pegar las mismas referencias en los otros vistas que tenemos. En cada una de ellas hacemos la misma operación, lo pegamos y verificamos que esté funcionando correctamente. Entonces en la ruta nos dirigimos page, por ejemplo, listar. Funciona correctamente. Podemos hacer la prueba, por ejemplo, con eliminar. Y las referencias están funcionando correctamente. Ahora tenemos otro inconveniente, y es que cada modificación que realizamos tenemos que hacer lo mismo en cada uno de los archivos. Es decir, si este proyecto crece bastante grande, tendríamos que hacer la misma operación en cada uno de los archivos. Y esto con el tiempo se volvería bastante tedioso y también muy difícil de mantener el proyecto. Lo ideal sería separar la estructura HTML en otro archivo y en las vistas simplemente imprimir el contenido que corresponde. Entonces, dentro de la carpeta Views vamos a crearnos una nueva carpeta denominada Layouts. Dentro de Layouts vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamarse site.layout.php. Entonces, dentro de este archivo vamos a copiar toda la estructura HTML, lo copiamos y lo pegamos, y en vez de imprimir el contenido en esta parte vamos a imprimir una variable denominada content. Entonces, de esta manera lo que vamos a hacer es que desde el controlador vamos a llamar a este layout y dentro de esta variable vamos a enviar el contenido, es decir, cada una de las vistas, ya sea eliminar, home, listar y modificar. Entonces, en cada una de estas vistas ya no sería necesario toda la estructura HTML, simplemente tendríamos que ingresar el contenido que queremos imprimir en esa vista. Entonces vamos a eliminar en cada una de ellas porque ya no va a ser necesario. Ahora nos dirigimos al controlador dentro de la carpeta App Controller Page Controller. Y dentro de Page Controller tenemos el método render. Ingresamos al método render y el método render tiene tres parámetros. El primer parámetro ya lo estamos usando para llamar a la vista. El segundo parámetro va a ser para pasar variables como parámetro. Y el tercer parámetro es para indicar el nombre del layout. Vamos a utilizar los buffers para traer el contenido que tenga el require once. Entonces inicializamos en la parte superior el buffer. Y lo que contenga el buffer lo vamos a almacenar en una variable denominada content. Ahora, de esta manera ya tenemos ya todo lo que traiga el require once dentro de la variable content. Vamos a hacer otro require once para traernos el layout. El layout se encuentra dentro de la carpeta Views, Layouts. Y el nombre del layout tenemos como parámetro layout. Y termina con layout.php. Ahora regresamos al Page Controller y en el Page Controller, en el método render, tenemos que pasar los tres parámetros. El segundo parámetro vamos a pasar como un array vacío. Y el tercer parámetro vamos a pasar el nombre de la vista, en este caso site. Vamos a regresar al navegador y nos vamos, por ejemplo, a la ruta home, el cual hemos modificado y funciona correctamente.
Podemos ir, por ejemplo, a la ruta eliminar. Y por el momento en la ruta eliminar todavía no funciona. Y es que en el método eliminar aún no hemos pasado los parámetros correspondientes. Tenemos que pasar los mismos parámetros que en el home. Entonces vamos a copiar y pegar. Y vamos a hacer la misma operación en cada uno de los métodos. Ahora regresamos al navegador. Y funciona correctamente. Ahora, de esta manera ya no será necesario hacer modificaciones en cada uno de los archivos. Es decir, si queremos agregar, por ejemplo, otro archivo script, simplemente agregamos en el layout y automáticamente se habrán agregado o estarán disponibles en los otros vistas. Hasta aquí este video y en el próximo video realizaremos conexión a la base de datos.